saca valores de nuevos valores de X, cómo lo sacan de valores pasados. El teorema de Picard dice, justamente el método jerárquico, en el cual demuestra que si uno corta esto acá, lo que tiene de un lado y lo que tiene del otro. Bueno, chicos, no me permite la cámara acá. Vamos a continuar así por ahora. Entonces, fíjense que es un sistema de lazos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no leímos bien las cosas, un sistema que físicamente es estable. A todos los activos, y no sé qué pasa que alguien no puede entrar, pero a todos les he permitido el ingreso. De todas formas, profe, lo que estaba por graficar es cuando el módulo, por ejemplo, era mayor a 1, que sobremodulaba y se perdía información y demás. Claro, exactamente, eso quería hacérselos para recordarle lo que vimos en la clase pasada. Cuando tenemos un valor máximo de amplitud y casi el valor mínimo llega, digamos, al eje de las X, eso es cuando tenemos una modulación al 100%. Después el otro caso, o sea, cuando M vale 1, ¿no es así? Esa sería la modulación al 100%. Cuando M tiene una relación, supongamos, del 80% o del 0,8, es cuando tenemos un valor máximo y un valor mínimo, ¿no? O sea, el envolvente. Y en el caso de la sobremodulación, es cuando se solapa una señal con la otra y perdemos la información. Esas son los tres valores de M, ¿sí? Entonces, mayor que 1, igual que 1 y menor que 1. Mayor que 1, sobremodulación, igual que 1, modulación al 100%, y menor que 1, una modulación, supongamos, al 0,8 o al 80%. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno. No recuerdo si vimos potencia. Las potencias en la portadora y en las bandas laterales. Me parece que eso no lo vimos con Danicio el lunes pasado. Recuérdenme si estoy equivocado. No, profe. No. ¿No lo vieron? Bueno. Yo a la clase que viene voy a tener la máquina y voy a tener una pizarra. Entonces eso lo vamos a realizar. Yo mismo se los voy a enviar. Voy a hacer todo el desarrollo, digamos, de las expresiones. Lo voy a escanear y se los voy a subir a autogestión para que ustedes la clase que viene lo tengan y lo vamos siguiendo de ahí. O sea, para no perder tanto tiempo en escribir las expresiones, yo se las voy a ir relatando con la pizarra ya hecha para que ustedes vean las potencias que están en juego en este proceso de señal. Potencia en la portadora y potencia en las bandas laterales. También es el menos preciso. Digamos que el método de evolucionar unida sería un sistema que trabaja con la primera de... Bueno, eso se lo voy a dar entonces yo, no se preocupen. Vamos a ver a todo eso. Porque justamente ahora viene otro problema que es el número 39, que les dice que una onda modulante de 10 kHz modula una portadora de 10 volt de amplitud y 100 kHz de frecuencia con un índice ahora del 80%. Ambas señales son cosenoidales y sabiendo que el sistema carga sobre una impedancia del 50%, o sea, les pide varias cositas, pero por eso la potencia por ahora no la vamos a ver simplemente la expresión de la señal modulante, de la portadora, amplitud pico de la modulante,
¿sí? En función de esos datos. Entonces, la expresión de la portadora, ¿cómo les quedaría? Una señal que va a tener una amplitud de 10 volt por el coseno de 2pi por la frecuencia que dijimos que era de 100 kHz. Como dato tienen el índice de modulación y la amplitud de la portadora. De allí calculo la amplitud de la señal modulante. Entonces, ¿qué me queda? Un valor de 0,8 por 10 me da un valor de 8 volt. Esos 8 volt entonces son la amplitud de la señal banda base. Ese sería el cálculo entonces del ítem B. El ítem C les dice la expresión de la modulante o de la banda base. Entonces, ¿cómo les quedará? De nuevo, los 8 volt que determinamos previamente por coseno de 2pi y la frecuencia de 10 kHz. Ese es el valor de la expresión de la señal banda base. Después le pide como ítem D la expresión de la onda modulada. La expresión de la onda modulada, ¿qué les va a dar acá? Una señal ¿de qué tipo? Les va a dar una señal, una AM, ¿no es así? Van a tener como primer término la portadora que va a valer 10 volt por el coseno de 2pi y la frecuencia de 100 kHz más las dos bandas laterales. ¿Qué amplitud van a tener las bandas laterales? Recuerden que la amplitud de la banda en función del índice de modulación va a ser un valor de 0,8, que es el índice, por 10 volt, que es el valor de la amplitud de la portadora, dividido 2, eso le da una amplitud justamente de 4 volt. Disculpa, hay algunos que tienen el micrófono prendido. Adufo, recién lo invité y volvió a salir, no sé qué pasa. Yo pongo invitar todos y me saltan siempre algunos ahí como que no entran. No, yo decía en el micrófono, digo que algunos los tienen prendidos. Sí, silencien los micrófonos para que puedan escuchar. ¿Cómo lo podemos aproximar? No podemos aproximar mediante incremento. Suficientemente pequeñito. Eso va a depender del intervalo de incremento. Bueno, entonces les queda la expresión de entonces la señal portadora más las dos bandas laterales. ¿Qué frecuencia de las bandas laterales? 110 kHz por un lado y 90 kHz por el otro. La banda lateral superior y la banda lateral inferior. Bueno, después viene el cálculo de los valores de potencia, tanto de las dos bandas laterales como de la portadora. Eso, como les digo, la clase que viene lo vamos a desarrollar. Así que dejen ahí un espacio para terminarlo la clase que viene. ¿Se entiende? Bueno, pasamos a la actividad 3.10. Ahí ya tienen una gráfica de una señal justamente con dos valores de tensión de 180 volt, el valor pico, digamos, el valor máximo, y el otro valor de 20 volt o el valor mínimo. De este gráfico dice
en tensión muestra una portadora cosenoidal de 1 MHz que es modulada en amplitud por un tono cosenoidal de 100 kHz. O sea que le da los dos valores de frecuencia y le da los valores máximos y mínimos de amplitud. Ahí tienen que determinar como primero el índice de modulación. ¿Cómo yo puedo calcular el índice de modulación conociendo las amplitudes de las señales y la frecuencia de las señales? Entonces, en la clase pasada vimos que el valor máximo de la señal era la suma del valor de la amplitud de portadora más la de la banda base. Opciones, anotar. Y el valor mínimo era la amplitud de la portadora menos la amplitud de la banda base. O sea que tenemos ahí dos expresiones. A la E máximo la vamos a denominar con el valor 1 y a la E mínima con el valor 2. Bueno, fíjense. ¿Me siguen hasta ahí? X sub I más BX menos A por I, esto es F de X por el delta T. Y acá tengo que poner la ecuación. Bien. De esa expresión 1, vamos a despejar el valor de la portadora. O sea, E sub C va a ser el E máximo menos el E de la modulante. A ese valor de tensión de la portadora lo vamos a sustituir en la siguiente expresión, en la número 2. O sea que ahí nos va a quedar en términos de la tensión mínima, va a ser igual a la tensión máxima, menos la E de la modulante, menos nuevamente la E de la modulante. Ahí agrupo términos, entonces despejo el valor de la modulante y me va a quedar la siguiente expresión. El valor de la tensión máxima menos el valor de la tensión mínima dividido 2. De esa forma, o con esa expresión, puedo calcular la amplitud de la banda base, conociendo el valor máximo menos el valor mínimo, dividiéndolos por 2. De la expresión 2, ahora despejo el valor de la señal de la amplitud de la modulante. Hago el mismo procedimiento, o sea, hago por sustitución todo. Voy a agrupar términos y me queda todo en función de la amplitud de la portadora. La amplitud de la portadora me va a dar como resultado la amplitud máxima más la amplitud mínima dividido 2. Entonces recuerden, para calcular la amplitud de la banda base, tomo el valor de la amplitud máxima menos la amplitud mínima y la divido por 2. Y para calcular el valor de la portadora, en este caso hago la suma y la divido en 2. Y con esas dos formas calculo las amplitudes de la señal banda base y la amplitud de la portadora. ¿Se entendió? Perdón, profe, la consulta no me alcancé a notar. La amplitud de la portadora sería E máximo menos E mínimo dividido 2. No, la amplitud de la portadora es la suma de E máximo más E mínimo. Perfecto. Y la otra es la resta dividido 2. Bien. En cambio, la amplitud de la banda base es la diferencia de la amplitud del valor máximo menos el valor mínimo. También dividido 2. Perfecto, gracias. ¿Quedó claro?
Sí, profe. Se puede aproximar con el desarrollo de serie Taylor a partir del término de orden 2 de error. Bueno, con esos dos valores ya determinados de la amplitud de la portadora y de la banda base, calculo el índice de modulación. Diferentes órdenes, 3, 4. Yo normalmente utilizo O también lo puedo calcular, coloquen, índice de modulación va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo dividido el valor máximo más el valor mínimo. ¿Estaría dando algo mayor que 1 ahí, profe? No, no, le va a dar, fíjese, 180 menos 20 dividido 180 más 20. Está bien. Ese 80%, resultado le da 0,8. 0,8. Sí. ¿Me escucharon? Ese valor le da 0,8. Sí, profe. Entonces, de esa forma calculan el valor del índice de modulación, conociendo las amplitudes máximas y mínimas de la señal. valor de A igual a menos 0.905. Bueno, la segunda consigna les dice, escriba la ecuación de la onda modulada. Tiempo de integración 0,05, o sea, 50 La expresión de la onda modulada ya la habíamos visto en los ejercicios anteriores, es decir, la amplitud de la portadora más la señal de banda base, que tiene como expresión E sub m por el coseno de omega m de t, todo eso va multiplicado por coseno de omega c de t. 1 es igual al día anterior. Acuérdense que acá lo he definido los dos. Entonces, ¿qué les va a quedar? ¿Cuánto va a ser el valor de la amplitud de la señal banda base? 100 volt menos 80, perdón, menos 20, dividido 2, eso le da un resultado de 80 volt. Y de la portadora, son los 180 más los 20, dividido 2, le da una amplitud de 100 volt. Todo eso multiplicado por el tiempo de integración. ¿Y después qué hago? Después digo, Con esos valores ahora ahora tomo la I nueva, expresamos la señal modulante. Como primer término, ¿qué nos va a quedar? Los 100 volt por coseno de 2pi por la frecuencia de la portadora, que dijimos que era 1 mega. Más las dos bandas laterales. ¿Qué valores de amplitud tendrán cada banda lateral? Recuerden que es el índice de modulación por la amplitud de la portadora dividido 2. Eso nos da una amplitud de 40 volt. puntos aislados, porque si no, después junta todo el sistema y no. Con una frecuencia de 1,1 por 10 a la 6, y la otra señal les va a quedar una frecuencia de 0,9 por 10 a la 6. Ahí tenemos las dos bandas laterales. Más o menos estamos dentro de los valores adecuados, es que nosotros sabemos que el sistema de primer orden, sí, ¿cuál es la constante? ¿Me siguieron hasta ahí? La constante de tiempo que tenemos acá es la inversa del polo, Sí, profe. dividido por 1,9, Bueno, que es 1.1 segundo. y después les pide dibujar el espectro de frecuencia de la onda modulada. Si recuerdan, el espectro de frecuencia nos va a dar una señal en 1 mega con una amplitud de 100 volt, o sea que hacen simplemente una línea para indicar la amplitud de la portadora, y dos líneas a ambos lados de la portadora con amplitud de 40 volt, Ahí le estoy dando y una frecuencia
frecuencia de 0,9 y 1.1 MHz a ambos lados. De cualquier manera, Y ahí terminaría la consigna del ejercicio 3.10. el bastante tiempo. O sea que 1.63 por el valor que dijimos de régimen que es punto. Bueno, ¿hasta ahí pudieron seguirme un poco el trayecto del ejercicio? Pero ahí va a estar pasando por una constante de tiempo. Más o menos, fíjense que esta constante de tiempo, uno estaría por acá, estaríamos bien. Y además, si seguimos creciendo con la pendiente original, cortamos el valor del régimen. Bueno, antes que se corte esto, porque nos quedan 10 minutitos, pasamos a la consigna 3.11. Esa está interesante, porque ahí vamos a ver que tenemos la siguiente señal. Dice, la expresión de cierta onda modulada es E sub t igual a 25, 1 más coseno de 5000t más 0,3 coseno de 10.000t. Todo eso está multiplicado por coseno de 5 por 10 a la 5t. ¿Qué les parece que tienen ahí? Les pide determinar, desarrolla analíticamente la señal modulada. ¿Qué exponentes tiene la onda modulada? ¿Qué amplitudes? ¿Qué índices de modulación tiene la señal modulada? Y por último, el gráfico de amplitud versus frecuencia de la señal. Llega al 63,2% del valor del régimen. Ahí, si ustedes prestan atención, entre los paréntesis, tengo dos señales. Dos bandas base. 33% Una que dice coseno de 5000t y la otra que dice 0,3 coseno de 10.000t. 0,31. Dije que la constante de tiempo es 1,1. ¿Qué índice de modulación tiene la que me indica coseno de 5000t? Sería más o menos, punto, acá tenemos el 1, punto 3. Un índice de modulación de 1. Mientras que la otra señal tiene un índice de modulación de 0,3. O sea que estoy modulando dos bandas base. Eso, si quieren, después también se los voy a simular en la clase que viene para que vean que yo puedo modular con una portadora más de una banda base. O sea que voy a tener un espectro de una portadora con, en este caso, 4 bandas laterales. Bien. Les pide desarrolla analíticamente la señal modulada. Profe, disculpe una consulta. ¿Sería, Sí. digamos, la segunda armónica? ¿La segunda armónica sería la 10.000t? No. Acá estoy modulando. Estoy modulando dos bandas base. Por eso, fíjate bien. Yo tengo la expresión 1 más coseno de 5000t más 0,3 coseno de 10.000t. Todo eso está multiplicado por una señal cosenoidal de 5 por 10 a la 5t. ¿Me seguí hasta ahí? Sí, perfecto. Bien. Si se fijan, tengo un índice de modulación para el primer término que vale 1. Y para el segundo término vale 0,3. O sea que tengo dos señales banda base que van a ser moduladas por una misma portadora, que tiene una amplitud de esa portadora de 25 volt y una frecuencia de 5 por 10 a la 5t. Entonces ahí lo que tengo que hacer es operar, es decir, multiplicar esa señal portadora por el coseno de 5000t por un lado y por el otro por 0,3 coseno de 10.000t. Está bien, O sea esa es la que distributiva. me va a dar dos bandas laterales correspondientes a una banda base y las otras dos bandas laterales correspondientes a la otra banda base.
Entonces, si ustedes hacen ahí el desarrollo, como hicimos anteriormente en las otras consignas, entonces como un primer término me va a quedar la siguiente expresión: 25 vol coseno de 5 por 10 a la 5t, oh, perdón, 2pi, me olvidaba el 2pi. Después me va a quedar los otros dos términos, que son las bandas laterales, de 12,5 vol coseno de 2pi de 505 por 10 a la 3t más 12,5 vol coseno de 2pi de 495 por 10 a la 3t. Y las otras dos bandas laterales que van a tener la amplitud de 3,75 vol por coseno de 510 por 10 a la 3t, más nuevamente 3,75 vol coseno de la otra banda lateral inferior, que me da 490 por 10 a la 3t. Entonces ahí tengo el desarrollo, ya con las amplitudes y las frecuencias de esa expresión, que es una señal de AM modulada, que modula una portadora a dos bandas base. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Seguimos entonces. No le escucho. Tomemos en todo caso, reiteremos lo de recién y esperemos que venga. Un sistema de primer orden, cuando uno lo excita con un sistema, con una entrada de calor unitario, condición inicial y variación, la respuesta crece. Fíjense que un sistema de primer orden no es otra cosa nada más que un integrador. Bueno. Después, ¿qué les pedía? Bueno, las amplitudes ya las determinamos. Por un lado, 25 volt la portadora. La otra banda lateral, 12, o mejor dicho, si bien digo 12,5 volt, y la otra banda lateral de 3,75 volt. Los índices de modulación, como lo habíamos determinado previamente, que lo veíamos ahí en la expresión, un índice de 1 para una señal y el otro índice de 0,3. Y por último les dice, realice el gráfico de amplitud versus frecuencia, es decir, simplemente sobre el eje de las X marco los valores de frecuencia y sobre el eje de las Y las amplitudes respectivas. Es el diagrama en frecuencia que pide. El tiempo vale 1, más o menos. La décima parte sería punto 1. ¿Sí? Entonces la mitad de la décima parte, eso sería 0,5. Un número suficientemente distinto como para arrancar y... Bueno, después viene la actividad 312, que también es un ejercicio en que tengo que calcular potencias. Eso se los voy a explicar la clase que viene, ya en el pizarrón. Y el 313, en este caso, les da la gráfica de espectro, es decir, el espectro de líneas que representan una onda modulada en amplitud, es decir, tienen la portadora y las dos bandas laterales. O sea, vendría a ser la inversa de lo que habíamos calculado previamente. Me dan la frecuencia de portadora de 100 y la frecuencia de la banda lateral superior de 120 y la inferior de 80 y las amplitudes de las bandas laterales de 25 volt. Acá con esos valores tengo que determinar la expresión de la modulante, expresión de la portadora, el índice de modulación,
expresión de la onda modulada, y bueno, nuevamente aparecen las potencias, que esa se la vamos a ver más adelante. Entonces, forma 1 menos A por E a la menos 5 B. Eso es un sistema de. Bien, nos queda un minuto y ustedes tienen clase ahora a las 9:30 con Olivero, ¿no es así?